noches, mi nombre es Gala Gómez Miranda, soy licenciada en Neurolingüística y Psicopedagogía y como cada miércoles vamos a estar platicando sobre un tema diferente relacionado con el desarrollo. Esta semana es cómo ayudar a pronunciar la R y la doble R. Primero voy a platicar sobre las técnicas conocidas como praxia somiofuncional, si funcionan o no funcionan, y después vamos a pasar a recomendaciones para poder pronunciar la R y la doble R. Las dudas que me estuvieron mandando durante la semana son las que se van a ir contestando a lo largo de la transmisión, y también voy contestando algunas de las preguntas que vayan haciendo en vivo. Al finalizar voy a contestar personalmente a cada uno de ustedes, ya que la transmisión solo dura 30 minutos. Les pido por favor pongan muchas caritas felices, corazones, que compartan la transmisión para que pues haya mucha interacción y llegue a las personas a quienes les pueda ser de utilidad. Todos los videos anteriores los pueden encontrar en el canal de YouTube y el link lo encuentran en la descripción del video. Y ahora sí vamos a empezar participando y les tengo una pregunta. ¿Consideran ustedes que los ejercicios de lengua, soplo, el poner el lápiz en la boca funcionan? La dificultad para pronunciar la R y doble R se le conoce como dislalia. Estas letras son las más complicadas de pronunciar y también de las más comunes, no solamente en niños, sino también en adolescentes y adultos. En el proceso de desarrollo y de adquisición del lenguaje, conforme los niños van creciendo, se va esperando que haya características específicas en su lenguaje cada vez más complejas. En la adquisición fonética, que es parte de este proceso, hay fonemas esperados de acuerdo a la edad. Y en caso de la R y doble R, se espera que entre los 4 y 6 años se tenga integrado por completo su producción y su articulación sea correcta. El lenguaje también es un proceso basado en la imitación, por lo tanto, el pronunciar correctamente los sonidos, es decir, la imitación que debemos de considerar que es algo muy importante para poderlo estar generando. Y de aquí la importancia de que cuando estamos empezando a hablar con los niños fomentar el contacto visual, para que de esta manera no solamente sea la imitación del sonido, sino también de su articulación. Ahora vamos a pasar a responder la pregunta que hice al inicio de la transmisión y que también se hizo una encuesta el día de ayer para ver qué es lo que ustedes piensan, porque realmente es algo muy común. La respuesta es no. Estas técnicas por sí solas no funcionan. Estos ejercicios de lengua son usados para ayudar a los niños a mejorar la producción de los sonidos del habla cuando existen investigaciones científicas que no apoyan su uso. Actualmente se considera que los ejercicios motores, orales, miofuncionales o praxias no son una técnica apropiada para los problemas de producción de los sonidos del habla. Es algo que a mí en lo personal me preocupa muchísimo, a pesar de las investigaciones y de las actualizaciones. Aproximadamente entre el 70 y 85% de las terapeutas siguen utilizando estos ejercicios. Y sin tomar en cuenta que las personas que dan terapias y no tienen el conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro y sobre el aprendizaje, simplemente dan terapias pensando que con un taller o con un curso va a ser suficiente. Es muchísimo esta cifra. Es un tema muy controversial, pero lo que yo me pregunto es, ¿las terapeutas deben seguir utilizando estos procedimientos que son transmitidos de terapeuta en terapeuta, de generación en generación, que no tienen fundamentos teóricos ni científicos, que se ha comprobado que no son una técnica adecuada y que como se han creado productos atractivos a la venta, la gente los compra, que la mayoría de la información que se encuentra en internet y en redes sociales no es real, que hacen creer a la gente que busca ayuda, que con eso mágicamente se va a solucionar el problema? Y si es correcto que las personas que acuden a terapia pasen mucho tiempo, incluso años, sin ver resultados, o si lo importante sería poner investigación y basarnos en la investigación para ver la eficacia de estos ejercicios y de esta técnica que se basa en poner cajeta o mermelada alrededor de los labios, el soplar, el inflar globos, el tener como movimientos de abrir y cerrar la boca, unos que se llaman póker, que es el cómo abro y cierro y hago como ejercicios para sonreír o para mandar besos, el flexionar la lengua, subirla para abajo, hacerle taquito, mandarla hacia de un lado o del otro, inflar las mejillas.
Y todo esto lo utilizan para las disapias, las dislalias, el rotacismo, apraxias, dificultades en el desarrollo, fonológicas, discapacidad auditiva, labio paladar hendido, frenillo corto, frenillo largo, entre muchos otros, porque realmente lo utilizan para todo. Quiero hacer en esta transmisión un énfasis especial en que los ejercicios biofuncionales o praxias no deben ser utilizados como una técnica terapéutica para mejorar la producción de habla sonora. Y les voy a dar 6 razones y la explicación del porqué. Punto número 1. Su falta de integración en el movimiento del habla. Son gestos articulatorios individuales que se practica a una pequeña movimiento del habla. Y un ejemplo sería, en el momento en el cual se empieza a enseñar el fonema F, que es morderse el labio, por más que se repita ese movimiento por sí solo 250 veces, en el momento de intentar integrarlo en una palabra o una oración, el sonido no va a salir. Si ustedes tienen a alguien cercano con una dificultad en la parte de articulación, inténtenlo. Punto número 2. Está demostrado científicamente que las actividades que incluyen movimientos organizados e integrados, como es en el habla, no se mejoran mediante la práctica de movimientos fraccionados, que van separados y sin sentido. La tercera es que la mayoría de los ejercicios motores orales desintegran la actividad del habla, por eso es al estar fraccionando, ya que no usan, en el momento en el que estamos hablando, no es la manera en la cual estamos haciendo ese ejercicio nada más. Un ejemplo sería que cuando nosotros levantamos utilizando las praxias, el subir o bajar la lengua, es lo mismo, no lo estamos utilizando para decir la R. La siguiente es que trabajando a través de la conciencia fonológica, punto y articulación, se produce un aprendizaje y con este aprendizaje estamos realmente aprendiendo cómo hacerlo. El 5 es que no se deben confundir las señales de la fonética, por ejemplo S, R, C y G. Y este tipo de señales normalmente o usualmente implican una como pista verbal, visual, para en el momento en el cual se empiezan a producir los fonemas y en estar trabajando punto y articulación, que uno de ellos sería, por ejemplo, el S. El siguiente es que los resultados de los estudios demuestran que al hablar, el pronunciar y al hablar correctamente no se relaciona con una debilidad muscular. En tanto niños como adultos, si comen bien y si toman agua, es la señal perfecta de que tienen la fuerza muscular. Imagínense que si nosotros de estar moviendo la lengua de un lado al otro pensando en subir la fuerza muscular, tendríamos que tener una lengua súper fuerte y súper grandota. Y si nos damos cuenta que las personas que sí lo pueden decir, y si observamos su lengua no es grande y diferente. Todo esto es para concluir que cuando se presenta o se ve una dificultad en la pronunciación y articulación de los fonemas, es por la manera en la cual se aprendió a decir, a nivel cognitivo, a nivel pensamiento, en el cerebro, en cómo se procesa, y por lo tanto su tratamiento debe ser basado en la conciencia fonológica, en la práctica, en la constancia, en su uso, dentro de un evento, dentro de cada actividad, corrigiendo y modelando siempre punto y articulación. Vuelvo a repetir, si entre los 4 y 6 años notamos que la dificultad del fonema R o doble R son muchos y son constantes, lo que recomiendo es buscar a un especialista. Y si la dificultad está siendo en otros fonemas, pueden ver el video anterior sobre cuáles son las etapas de adquisición de los fonemas para poder conocer un poquito más sobre el tema. Lo más importante es hablarlo, practicarlo, darle un sentido, uso y funcionalidad. Ahora, vamos a hablar sobre el punto de articulación con la conciencia fonológica, que es la manera en la cual yo trabajo aquí en el consultorio, y quiero mencionar que nunca he utilizado un lápiz, que es aquí como se los tengo para enseñárselos, que es ponérselo aquí. Nunca he utilizado un lápiz y no solamente estos ejercicios son para adultos, para niños, sino también para adultos. Aquí tenemos una boca de fieltro que nos va a servir como ayuda. La R se pone a la mitad de la lengua y se resbala. La R va atrás de los dientes, la punta, y los lados va en donde están lo que serían las muelas. Y ahí vibra. Ya que tenemos identificado el punto y modo de articulación, vamos a pasar a apoyarnos constantemente de la conciencia fonológica, que es cómo se pone la lengua, cómo se mueve,
cómo sale el aire, cómo se escucha, cómo lo digo y cómo debe sonar para podernos corregir. Por lo que todo el tiempo tenemos que estar corrigiendo. La R es un sonido suave como caro, la R es un sonido fuerte o vibrante como perro o ferrocarril. Y ahora las sílabas trabadas están compuestas por dos consonantes seguidas de una vocal, por ejemplo la B, la P, la F, K, G, T, y todas estas van seguidas por A, E, I, O, U. A, E, I, O son abiertas, I y U son cerradas. Ahora vamos a pasar al por qué todo esto. Como ejemplo, la bra, pra, tra, dre son combinaciones de sílabas y por esta combinación generalmente son las que cuestan más trabajo producir. En este rango esperado de entre los 4 y 6 años se puede empezar a favorecer su articulación desde edades muy tempranas y sí se puede corregir en edades mayores. Las recomendaciones en específico para pronunciar la R y la doble R van a ser las siguientes y me voy a estar apoyando de la manita. Producir el sonido en aislado y tenerlo integrado, la R y la doble R. Punto número 2, del tener el sonido dentro de una palabra como carro y perro. Al principio puede sonar muy exagerado o sentir como que estamos cortando la palabra, pero no importa. Como por ejemplo monstruo, brazo, brocha. La siguiente recomendación es leer en voz alta y antes de empezar a leer estar marcando todo lo que tenemos que hacerlo, así que de una manera exagerada, para estar utilizando la conciencia fonológica al estar leyendo y produciendo esos sonidos. Es muy común que las personas que tienen dificultad en la manera en la cual están pronunciando también tiendan a la dificultad en el momento de escribir. Por eso, el siguiente punto es que en espontáneo, que es cuando nos referimos a la manera natural de hablar, lo que se espera es que con el trabajo en conjunto de todo lo demás y utilizando las estrategias, cada vez se vaya haciendo menos las dificultades y cada vez vayan siendo menos los errores. Debemos corregir todo el tiempo, marcar todo el tiempo, dar pistas fonológicas cuando sean necesarias, trabajar punto y modo y articulación todo el tiempo, conciencia fonológica todo el tiempo. Y si aún así, utilizando algunas de estas estrategias que también, pues la mayoría de las personas que vamos a estar utilizando en casa, no somos especialistas y vemos que sigue costando trabajo, no dejen pasar el tiempo, porque como ya dijimos, ahora sí que el común es que la gente va a estar escribiendo como va a estar hablando. Y les voy a volver a enseñar la boquita. El punto y modo de articulación, como les dije, es en cómo se mueve, cómo vibra, cómo sale el aire. Entonces aquí con la boquita sería poner la lengua para decir la R a la mitad del paladar y resbalar. Esto pues es en una boquita. ¿Cómo lo vamos a trabajar con los niños? Lo que vamos a hacer es que podemos usar un abatelenguas o incluso podemos usar su dedo o nuestro dedo. ¿Para qué? Para que ellos sientan cómo va a ser el movimiento. Entonces les vamos a hacer así. ¿Para qué? Para que ellos empiecen a imitar ese movimiento. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pedirles que nos vean a los ojos. Y en ese momento lo que vamos a hacer es hacerlo nosotros también muy exagerado. Entonces vamos a decir carro, carro. Y el movimiento siempre explicarles que es resbalando hacia adelante. Al principio, como les digo, puede incluso sonar como si estuvieran hablando como tipo franceses, se oye muy raro, pero no pasa nada. Lo más importante es que nos vamos a poder ir dando cuenta que conforme más lo vayan practicando, lo van a ir diciendo por sí mismos, los van a ir diciendo solos. Ahora, para decir la R es adelante, pero otra recomendación es que mientras no dominen la R, no hay que pasar con la R, porque incluso involucra más dificultad. Buenas noches, ¿dónde puedo encontrar la información que menciona sobre estudios científicos? Me interesa mucho. Es de Blanca. Justo para poder hacer esta transmisión, en la mañana estuve como intentando buscar lo más reciente y cuesta un poco de trabajo porque si ustedes ponen trabajos para, no sé, ejercicios para trabajar la articulación, la mayoría de los ejercicios les van a salir miofuncionales y le van a salir praxias.
¿Qué es lo que les recomiendo? Buscar documentos o incluso los artículos directos. Hay uno sobre la Asociación de Lenguaje y de Habla de Estados Unidos, que esa es sobre la que les voy a comentar en un ratito, y esa es del 2009. Y ahí te dicen científicamente que es esta parte de que el 75 y entre el 70 y el 85% de las terapeutas o terapeutas del lenguaje siguen utilizando las praxias, y te dan muchos ejemplos de por qué es que no se puede comprobar científicamente que funciona. Entonces les recomiendo más buscar directamente artículos que así como recomendaciones o tips, porque ahí la gran mayoría van a ser sobre praxias y miofuncional. ¿Cómo se trabaja la R primero antes de la doble R? Muy bien. Vuelvo a enseñarles la boquita. La R, nosotros como vamos a estar haciéndoles que uno es que nos vean a los ojos, dos vamos a estar trabajando punto y modo de articulación, y con la conciencia fonológica es cómo me escucho. Entonces, punto y modo de articulación, la R es ponerla a la mitad del paladar y resbalar hacia adelante, que sería como caro. Entonces incluso se ve cómo se empuja la lengua. Mientras más fuerza lleve, mejor se va a escuchar. El siguiente es que ya que tengamos esto y estarlo utilizando todo el tiempo, estar corrigiendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente lo hacemos en el consultorio, en el momento en el que salen, van a volver a decir caro, van a volver a decir en lugar de caro, van a volver a decir calo, porque es esta manera de sustituir, omitir. Hay muchas maneras de cambiar los fonemas, pero si nosotros solamente lo hacemos dentro del consultorio, los resultados tampoco van a funcionar. Necesitamos que sea todo el tiempo el estar corrigiendo, que eso es lo que siempre les digo a los papás aquí en el consultorio, que en lugar de que sea 2 horas a la semana una terapia, si aprovechamos todo el tiempo, todos los días, pues entonces los resultados y los avances se ven más rápidos. Entonces lo que hacemos es que vamos a estar trabajando todo el tiempo con esto, y que lo vean, y que lo escuchen, y que comparen cómo lo decimos nosotros, cómo lo dicen ellos. Incluso si ustedes lo hacen ra, por ejemplo, vamos a decir caro, pongan su mano enfrente y sientan cómo sale el aire, caro. Sentimos como si se empujara de repente. Y en ese de repente es cuando estamos diciendo la R, porque entonces el aire se está empujando hacia adelante. Este tipo como de, que se llaman pistas, es para poder estar al principio ubicando dónde estamos produciendo. Para la R sería el ra, que esté con la boca abierta y que vayan a ver el ra. La S sería el s. O también puede ser acá, porque últimamente me he dado cuenta que a todos los niños no les funciona acá, sino que es más como si estuviéramos viendo los dientes. Por eso puse el dedo acá para que vean la sonrisa completa. Cuando es la K, entonces es atrás. Cada fonema tiene un punto y articulación específico. Como todo, tiene que tener un acompañamiento en casa, por supuesto, y sobre todo, he escuchado mucho que ahora están diciendo que los mejores terapeutas son los papás en casa. Y la verdad es que creo que tienen mucha razón, porque como en los primeros años de vida los niños están hablando, y en el momento en el que están hablando es con los papás, incluso en esta parte de estimulación, el lenguaje se aprende en casa como todo lo demás. Y hay que aprovechar los primeros años de vida, que principalmente están con los papás, para favorecer el desarrollo del lenguaje y de todas las habilidades cognitivas. Voy a leer una más. Mi hijo ya pronunció la R, la doble R, la pronuncia afrancesada en la garganta. ¿Qué ejercicio se puede hacer para apoyarlo? Es de César. Justo al principio, cuando empezamos con la R y doble R, se puede llegar a escuchar como un poco en francés, lo cual es normal, no pasa nada. Al principio se va a escuchar muy exagerado, no pasa nada. Conforme cada vez la tengan más integrada, se va a perder el que se escuche exagerado para que se escuche más natural. Entonces no se preocupen, simplemente sigan practicando todo el tiempo. ¿Y qué hay de la imitación o de la genética? Como todo aprendizaje es a través de la imitación, el lenguaje también es a través de la imitación. En el momento en el cual me refiero a que las praxias o la terapia miofuncional no funcionan, es porque estamos hablando de cosas muy separadas, algo que no es natural. Un movimiento que es como subir y bajar la lengua,
que, por ejemplo, si pensáramos que, en el ejemplo que les di, de que si nosotros intentamos analizar la diferencia entre una lengua de una persona que dice bien la R con una persona que no dice bien la R, físicamente se ven igual. No nos tenemos que enfocar a que sea más fuerte, a que tenga cómo sube y cómo baje, que lo hagan taquito, sino a cómo los está diciendo. Y en ese cómo lo está diciendo es a nivel cognitivo, de cómo se aprendió a decir. Por eso es tan importante que cuando estemos con los niños, estar estimulando el lenguaje de una manera asertiva, positiva y natural, es estar hablando con ellos todo el tiempo. Otra recomendación es que nos estén viendo a los ojos todo el tiempo, porque así como van a estar imitando los sonidos, van a estar imitando el movimiento. Y por la parte genética, no tiene nada que ver con algo genético, simplemente es de cómo se aprendió a decir y cómo se pronuncian los fonemas. Una pregunta, ¿hay terapias para adultos para mejorar su capacidad de lectura y concentración? Mi mami pierde nociones muy fácil y quisiera saber si hay un preventivo de alguna enfermedad degenerativa neuronal. Sí, de hecho las terapias en general no solamente son para los niños. En los adultos también se puede corregir la articulación, en adultos también se puede corregir la técnica de respiración, en adultos también se puede dar terapias para prevenir, que de esto se le llama gimnasia cerebral, o cuando hay algún tipo de accidente en el cual se pierde alguna habilidad cognitiva, se llama rehabilitación para intentar recuperar lo más posible de las habilidades cognitivas de las cuales se perdieron. Entonces sí existe y la verdad es que es bastante útil. ¿Por qué? Porque considerando que el cerebro es un estímulo y es energía que tiene que estar en constante movimiento, si nosotros aprovechamos que en lugar de, por ejemplo, estén sentados viendo la tele, sino que esté generándose más energía y más movimiento, pues entonces estamos utilizando esto que se le llama gimnasia cerebral. ¿Hasta qué edad tiene el niño como límite para poder pronunciar la R? Se espera que empiece a tener la producción del fonema a los 4 años y se da como edad máxima hasta los 6. Pero si en ese transcurso vemos que les cuesta mucho trabajo, si en ese transcurso vemos que no solamente es un fonema, sino varios, que es algo también muy común, entonces no hay que esperarnos hasta los 6, porque si nos esperamos hasta los 5 y 6, que apenas empiecen, lo que va a pasar es que van a tener problemas en el momento de estar iniciando con la lectoescritura, porque nosotros escribimos como estamos hablando. ¿Qué hago si ya tiene 12 años y aún no puede decir la R o doble R? Es de Lorena. Te recomiendo buscar ayuda a un especialista y sobre todo un especialista que no utilice praxias y que no utilice la terapia miofuncional, porque como ya hemos explicado a lo largo de este video, lo miofuncional y las praxias se enfocan en un movimiento aislado y no en la parte del uso, de la conciencia, de cómo lo aprendí, de cómo lo estoy diciendo, sino simplemente es un ejercicio y pues tristemente es algo que, como también dijimos al principio, entre el 70 y 85% de las terapeutas que dan terapias del lenguaje utilizan todavía esta metodología. Bueno, no sé qué es metodología, se llaman técnicas. Ahí sí me voy a corregir, porque no es una metodología. Metodología como tal es algo que está comprobado, que tiene estudios, que tiene todo un marco teórico y pues no tienen metodología, simplemente son técnicas. ¿A qué edad se diagnostica la dislalia? Mi hijo tiene 6 años 5 meses y no pronunció la R y doble R. A partir de los 5 años se diagnostica como tal un problema de lenguaje, sea el que sea. Entonces, mientras más grandes sean, más áreas se van a ir relacionando, como el aprendizaje, como lo emocional, como el que estén escribiendo, como están hablando. Entonces, no hay que dejar pasar el tiempo, eso es algo muy importante. A lo que me refiero es que aunque se utilicen estructuras, órganos similares al momento de hablar o al momento de estar chupando una paleta, o al momento de estar haciendo los ejercicios o praxias, cada aprendizaje tiene un objetivo específico. Lo que les comentaba es que la Asociación Americana del Habla y Lenguaje en el 2009 hizo una investigación en la cual se demostró que no hay pruebas suficientes publicadas hasta ese momento para hacer una declaración definitiva sobre la eficacia de los ejercicios motorales o del habla o las praxias.
por lo cual no se pudieron dar, no se pudo afirmar que esta técnica como de tratamiento es buena o funciona, y eso que lleva siendo utilizada desde los años 70. Entonces, si desde ese entonces se está viendo que no se puede comprobar, pues seguramente, y lo más probable es que, pues, porque no funciona. Ahora, vamos a hola, buenas noches. ¿Hay un rango de edad en la que un niño puede recibir terapia de lenguaje? Antes de los 5 años se le considera estimulación. Después de los 5 años se le considera como un problema de lenguaje. Entonces, mientras más tiempo se deje pasar, más dificultades se van a ir relacionando. ¿Cuáles son las recomendaciones para estar favoreciendo esto? 1, hablar todo el tiempo, corregir todo el tiempo. La lectura es algo muy importante porque así podemos ir corrigiéndolo dentro de un contexto, que cuando hablamos dentro de un contexto nos facilita tener más conciencia y tener más atención a cómo lo estamos diciendo que si hablamos en espontáneo. En espontáneo estamos pensando en muchas otras cosas, que es ahorita como yo estoy hablando con ustedes, estamos platicando y mientras voy platicando voy pensando en lo que estoy diciendo. No tengo tanta atención en cómo lo estoy produciendo. ¿Para qué? Para que en el momento en el cual pasemos a espontáneo, de la manera en la cual se vaya cada vez integrando más, vayan viendo menos errores hasta el punto en el cual no importa el lugar, la persona, la hora, la situación, siempre se utilicen de manera correcta los fonemas. ¿Qué pasa si tiene el paladar muy hundido? No pasa nada. No pasa nada si tienen el paladar muy hundido, no pasa nada si se llega a escuchar que dicen que tienen el frenillo, que es esta parte de aquí, lo que une a la lengua con lo que sería como el piso de la boca, si lo tienen muy corto o si lo tienen muy largo. ¿Por qué? Porque la manera en la cual lo producimos es exactamente la misma para todos. Y no hay una dificultad, por ejemplo, si les dicen que tiene el frenillo muy corto o muy largo que se tenga que cortar, no es cierto. Eso también es algo que es tristemente muy común. En el caso de los niños con síndrome de Down, ¿cuál sería su recomendación para comenzar a trabajar el lenguaje? Blanca, ahora sí que es el mismo para todos, la estimulación del lenguaje, y ahí otra vez les recomiendo ver el video de estimulación del lenguaje. ¿No hay que operar el frenillo? No. Ahora sí que ahí sí les voy a contar mi experiencia. Cuando yo tenía casi 4, a mi mamá por parte de la escuela le dijeron que yo necesitaba terapia de lenguaje para poder decir la R. Y la razón que le dieron fue que yo no tenía el frenillo muy largo. Entonces primero le dijeron que me lo tenían que cortar. Mi mamá no les hizo caso. Me llevó a terapia. En la terapia que a mí me dieron fue con las técnicas de praxia, de la cajeta, de subir y bajar, de decir trabalenguas. Y en este trabalenguas yo creo que es algo que nunca se me va a olvidar, que era el de R con R cigarro, R con R barril, rápido ruedan los carros cargados de azúcar del ferrocarril. Nunca se me va a olvidar. Y pues ahí me tenían repitiendo esto todo el tiempo, todo el día, que el ejercicio, que la cajeta. Y pues digo, el tiempo pasó. Y ya que estudié la licenciatura en Neurolingüística y Psicopedagogía, lo que fui entendiendo, punto número 1, es que la edad en la cual esperaban que yo dijera el fonema R a los 4 años de manera perfecta, no era el proceso de desarrollo de adquisición de ese fonema. Querían que todo fuera muy rápido. Y sobre todo lo más importante, que a través de estas técnicas y de cómo fue trabajado, no fue la manera más correcta y no fue la manera en la cual yo hoy en día lo hubiera trabajado, porque al fin y al cabo, si a un niño de 4 años, como fue en mi caso, hubieran dejado pasar el tiempo sin la necesidad de las terapias, sin la necesidad de estar haciendo los trabalenguas, de todas maneras me hubiera salido la letra, el poder decir y el fonema R. ¿Qué es lo que pasa? En muchas escuelas se adelantan como para esta parte como de tener competencia y que de querer ofrecer más a nivel académico, y pues en ese estar exigiendo cosas de más no van de acuerdo a lo esperado a la edad y a las características del desarrollo. También con eso hay que tener mucho cuidado,
pero pues en mi experiencia nunca me tuvieron que cortar el frenillo, nunca me tuvieron que hacer nada físico, y con los ejercicios que a mí me hicieron, al fin y al cabo no los aprendí a decir por las técnicas de praxis y orofaciales, sino porque el momento en el cual yo fui creciendo, pues a los 4 años y medio yo ya lo decía bien, porque era el tiempo correcto esperado para ese fonema. Por favor, me pueden mandar una prueba de lenguaje al correo, Gloria. Como tal, yo no aplico pruebas, eso es algo también muy importante. Yo utilizo la metodología integral. La metodología integral se basa en ubicar el nivel de los niños de pensamiento, lenguaje, todas las habilidades cognitivas, sociales, cómo piden las cosas, así que todo dentro del día a día de los niños para saber cuáles son sus características, cuál es su edad y poder identificar si está habiendo alguna dificultad y algún desfase. Como tal, pruebas estandarizadas yo no utilizo, yo me baso en lo clínico, en lo observable y en la práctica del día a día. Si a mi niño en su terapia usan estas prácticas antiguas, es mejor que lo cambie de terapeuta, tiene 5 años. Es de Joy. Mi recomendación y lo que yo haría es sí cambiarlo sin pensarlo, pero pues ahora sí que la decisión es suya. Si ya tiene entre 8 y 9 años y aún no pronuncia la R, ¿qué ejercicios recomiendas que practiquen? Punto y articulación con conciencia fonológica. ¿Qué es esto? El saber cómo se mueve la lengua, cómo vibra la lengua en la R fuerte, en la R vibrante, cómo me estoy escuchando, cómo lo estoy produciendo, cómo saco el aire. ¿Dónde puedo ir? Mi niña tiene 11 años y no la puede pronunciar. Ya ha tenido terapias. Eso es algo también, como les comenté al principio, es bastante preocupante, porque como hay tantas personas dando este tipo de terapias de praxis y miofuncional, pueden pasar años en los cuales la gente va a terapia confiando y esperando que van a ver resultados, y pasan los años y no es así. De hecho, yo este miércoles iba a dar un tema diferente, pero me escribieron varias personas por casualidad hablándome sobre el tema y diciendo que llevan muchos años en terapia y que no les funcionaba. Entonces, sí es algo muy común, es algo, pues, es una triste realidad, y no solamente en México, sino a nivel mundial, que se sigue utilizando estas técnicas que son muy antiguas desde los años 70, que sobre todo no tienen la parte científica, no tienen la parte empírica. Entonces, mi recomendación es que no se sigan utilizando. Y si ustedes llevan a sus hijos con alguna terapeuta que les esté utilizando, que tengan conciencia de que por sí solos estos ejercicios no van a servir de nada. ¿Cómo trabajo con un niño con labio paladar hendido? Los niños con labio paladar hendido, los principales fonemas en los cuales tienen dificultad son P, T, K, Ch y T. Entonces lo que tenemos que enseñarles es el punto y modo de articulación de cada uno de estos fonemas. Y de esa manera, en el momento en el cual ellos los empiezan a producir, porque se puede presentar algo que se le llama articulación compensatoria, justo en estos fonemas es cuando vamos a poder estar trabajando, apoyando y ayudando a que su lenguaje sea mucho más claro. ¿Cómo se trabaja con niños que hablan muy rápido y acortan frases? En esta parte de ir trabajando conciencia fonológica y en estar creando conciencia es cómo me escucho, cómo lo digo, si estoy hablando muy rápido, si estoy hablando muy corto. Y otra recomendación bastante buena es que siempre antes de empezar a hablar tenemos que respirar. Una respiración correcta es a través de la nariz, sintiendo cómo se inflan los pulmones en la panza, porque si hacemos la respiración a nivel hombros no está siendo una respiración completa. Entonces siempre pedirles a los niños que antes de hablar estén respirando a manera pulmonar completa hasta abajo, que sería abdominal, y que mientras vayan hablando se estén escuchando. Es algo que pocas personas lo hacen de manera consciente, el escucharse mientras están hablando. Entonces, desde chiquitos, si nosotros les enseñamos eso, va a ser mucho más fácil para ellos corregir cuando hay un error, ya sea de articulación, ya sea de pronunciación, de estructura, en organización, o incluso estar midiendo la velocidad con la cual están hablando.
tengo un niño de 2 años 8 meses y no quiere hablar, dice muy pocas palabras, ¿qué puedo hacer? Es de Gabriela. También te recomiendo ver el video anterior sobre estimulación del lenguaje. Y para todas las personas que veo que están escribiendo mucho, les agradezco mucho su participación, pero no les puedo contestar a todas porque tenemos 30 minutos, pero no se preocupen que al terminar les voy a ir respondiendo a cada uno personalmente. Y pues bueno, como conclusión, a pesar de que las mismas estructuras se utilicen y los mismos aparatos sean los que se utilicen en el momento en el que estamos hablando o estamos comiendo un helado o estamos soplando, los procesos y aprendizajes a nivel cognitivo son diferentes porque se hacen en diferentes partes del cerebro. El aprendizaje y su función es diferente, el cómo lo utilizamos es diferente. Y ya que todo esto depende al propósito y a la tarea que se le esté dando, que a lo que se le conoce como especificidad de la tarea. Aunque se utilicen estas estructuras que son idénticas, funcionan de diferente manera para las actividades del habla y para las actividades en las cuales no estamos hablando. Por eso el estar comparando entre cuando estamos hablando a cuando estamos chupando una paleta. Y estas actividades son diferentes, lo que significa que pues el estar haciendo ejercicios de chupar, soplar, no van a funcionar en el momento de estar hablando porque el aprendizaje y su función a nivel cognitivo es diferente. Y pues con todo esto de el artículo, que pueden encontrar varios, pero a mí el que más me llamó la atención fue el artículo de la Asociación Mexicana del Habla y del Lenguaje y Audición en 2009, y pues en esta parte estoy examinando algo que a mí de verdad me sorprende, es que la gente sigue utilizando esta manera de trabajar cuando no hay una sola teoría científica comprobada y que desde los años 70 se está trabajando esto. Entonces realmente es algo muy preocupante. Por favor, recomienda alguna bibliografía. Sheila, como tal, yo la que encontré y me pareció bastante buena es de la Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición y es del año 2009. No es tan fácil encontrarlos porque si nosotros buscamos como tal ejercicios para trabajar la articulación y pronunciación, nos van a salir una lista infinita de praxias y de ejercicios miofuncionales. Entonces, realmente sí tomarnos el tiempo de estar buscando. A las personas que quieran que les mande el artículo que yo encontré, si quieren escríbanme, con mucho gusto se los mando, que también lo descargué porque está bastante interesante. ¿Dónde se consigue una boca de las que usas? Gracias. Pues miren, a mí esta me la regalaron, pero lo que sí sé es que están hechos por una terapeuta del lenguaje y que son 100% mexicanas. Les voy a decir lo que dice la etiqueta. Hecho en México por la licenciada Laura Mujía, terapeuta del lenguaje. Entonces, pues yo creo que con poner su nombre le encuentran. La verdad es que es bastante buena y pueden encontrar diferentes modelos. Seguramente en tiendas de cosas didácticas, ahí las pueden encontrar. Se las voy a acercar un poquito más para que la vean. Viene que se abre y se cierra, atrás trae incluso la campanilla y la lengua es un guante en el cual metemos la lengua y con eso podemos estar manipulando el movimiento. ¿Qué tanto sirven las baterías como parte de esta conciencia fonológica? Todo momento, toda actividad, todo juego funciona. No importa qué sea, mientras lo estemos trabajando y estemos modelando y estemos corrigiendo, todo funciona. Espero les haya gustado esta transmisión y sobre todo que les sean de utilidad las recomendaciones, que quede claro que las técnicas orofaciales, miofuncionales, praxias, que hay diferentes maneras de llamarlas, no funcionan por sí mismas y sobre todo que pueden pasar muchos años en las cuales no vamos a ver resultados si estamos trabajando con estas técnicas. Pueden compartir este video para que la información llegue a las personas interesadas, que realmente creo que hay demasiadas, que pues es importante que sepan cuál es la manera correcta y cuál es la manera comprobada
científicamente en la cual podemos ver los resultados. No olviden seguir a la página Terapia de Lenguaje, Aprendizaje y Voz, donde podrán encontrar información y recomendaciones sobre el desarrollo. Cada miércoles se platica sobre un tema diferente a las 8:15. Y también les recomiendo seguir a la página de Squinks and Moms, que tiene diferentes tipos de publicaciones y de contenido, que es la página que me ayuda a compartir esta transmisión. Como siempre les digo, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, si quieren sacar una evaluación, si quieren un diagnóstico, me pueden escribir, me pueden llamar, con mucho gusto les contesto. Incluso si tienen dudas sobre algo, sobre las terapias a donde están yendo, con mucho gusto les contesto. A lo mejor me puedo tardar un poco en contestar porque me llegan muchos mensajes, pero no se preocupen, en algún momento les voy a estar contestando. Y pues agradecerles a ustedes por su participación cada semana. Para los que son nuevos y tengan dudas, sobre todo, por ejemplo, en este tema, sobre cuáles son las etapas y cuáles son los fonemas esperados de acuerdo a la edad, pueden buscar el video anterior en el canal de YouTube, que ahí se van subiendo absolutamente todos los videos, para que, como estamos considerando que el desarrollo es integral, entonces todos los temas se van a ir relacionando de alguna manera. Entonces, muchas gracias por su participación a los que están cada semana y pues bienvenidos a los que están iniciando las transmisiones. Y ahora sí, como para finalizar, igual como siempre les digo, y es la frase que a mí me encanta, con pequeñas metas lograremos grandes resultados. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos la próxima semana.